Dice que está grabando, quién sabe dónde. Sí, allá. Ah, lograba te arma una carpeta. Bueno, después la tengo que buscar. Bien, decía, llegar así a los 35 años con un residuo o un remanente mejor, de un rodal que tiene 50 sería, no, sí, 50 años, el de la clase de A10, con 81 hectáreas ahí. Y según la planilla que ustedes tienen armada, en este momento, ustedes empezaron a cosechar, ustedes siguen en realidad cosechando con una política de regulación por volumen. Y fíjense que a partir del año 35 están empezando a cosechar los rodales nuevos. Si te corrieras un poquito a la columna de cosechas, la columna acá, no, ahí a la del medio. Fíjate que hay muchos años en que ustedes están cosechando las clases de edad 7, 8 y 9, y 7 y 8, que son la mayoría, ¿sí? Y lo único que yo les preguntaría para saber si estos cálculos están bien hechos, porque la política de cosecha no está mal a priori, pero ¿qué volumen están anotando para cosechar un rodal con la clase edad 8 y con la clase edad 9 de los rodales creados durante el plan? ¿De dónde salieron esos Eh, volúmenes? lo que hicimos fue, bueno, la superficie total la dividimos por las 7 clases de edad que tendría que haber, y eso nos da 51,3 hectáreas. Como sabemos que por hectárea el volumen es 452, bueno, hicimos esa multiplicación y ese volumen que tendríamos que cosechar De para nuevo, estar acorde al plan. no entendí. ¿Por qué 51 hectáreas? ¿Qué es 51 hectáreas? El total de hectáreas es 300, casi 60, porque Ajá. nosotros le descontamos el Descontando el 20%, 20% para conservación. claro. Esas 360 las dividimos por 7, Uh-huh. que serían las clases de edad que tendríamos que tener para hacerle el turno de corta a los 35 años. Uh-huh. Y bueno, eso nos da 51,3. Como en el Plafornea nos da que a los 35 años el volumen es 452 metros cúbicos por hectárea, multiplicamos las hectáreas que tenemos que cosechar por ese volumen, y bueno, es lo que tendríamos que sacar, que da ¿Cuáles son, 23.000. perdóname, Ana, cuáles son las hectáreas que tendrías que cosechar? 51,3. ¿Eso es regulación por área? ¿O para qué hicieron ese cociente? No, o sea, esto va a saber la cantidad de hectáreas y después transformarlas al volumen. Y ahí mantuvimos el volumen constante. Entonces ajustaron el volumen de cosecha, ¿eso me está diciendo? Claro, ajustamos el volumen de cosecha para ya obtener el que te pedía el plan. Pero acá hay algo raro, porque no ajusté, el volumen de cosecha no es 23.000, ¿o sí? Sí. Ese es el volumen de cosecha. La superficie total dividido 7, ¿participa en el cálculo de alguno de estos 23? No, o sea, fue para tener nosotras una noción de cuánto teníamos que sacar, nada más. Por eso, porque acá lo que me parece que no puede no estar bien es el volumen por hectárea. Por eso te preguntaba. Fíjate que la cosecha de la clase da 8, la clase da 8, que hay varios periodos, muchos periodos acá que son cosechados. ¿Qué volumen por hectárea usaron? A los 8 fue, acá ya es dato de Plafornea también, o sea, lo extendimos un poco más a ver, eh, Bueno, según por la eso, curva porque de mi crecimiento. pregunta era esa. Yo igual sigo Sí, sin entender el 51,3. Si usaste, baja de nuevo, baja. Si vos extendiste la predicción en Plafornea
de los 35 a los 40 y a los 45, que sería clase A 8 y 9, esos serían los volúmenes 502 y 538, donde tenés el cursor ahora sí. y al lado, o 39, Sí. no sé cuánto es, 539,9. Esos volúmenes por hectárea, si son el resultado de prolongar la predicción de Plafornea a los 40 y a los 45, porque tu nueva política de cosecha es cosechar rodales a los 35, a los 40 y a los 45, hasta que logres algún resultado, eso es correcto, eso está bien. Pero sigo sin entender dónde participa la superficie dividido 7 en el cálculo del volumen de cosecha. O sea, lo que pensamos fue estas que nosotros vamos a cosechar a los 35. Así que el volumen producido va a ser 452,6. Entonces, 452,6 por la superficie retenida, el 80%. La superficie Dividido dividida 7 y por 5, ¿no? Por los periodos. No, porque no dividimos. No, ya está por 7, los ya años. está 7, perdón, está bien, ya está 7. Es el turno expresado en periodo, está bien, es 7. Entonces nos da 23.200. ¿Y eso cómo es con respecto al volumen de cosecha de los primeros 35 años? Esto es 21. Ahí está. O sea, este valor medio que fue arbitrario porque fuimos tanteando y para que llegue a los 35 todo. años. Sí, claro. Exacto. Está. Bueno. Si no, después acá se nos iba. Bueno. Lo único, no hay nada objetable en esto, y los cálculos a priori, yo que después que me lo contás está bien, lo tienen que escribir bien, porque me costó un poco entenderlo a mí lo que habían hecho. Pero ahora que me lo explicaron, yo lo diría así, más o menos. Nosotros seguimos una política de cosecha en volumen durante los primeros 35 años para que las plantaciones iniciales sostuvieran un rendimiento sostenido constante. Lo aproximamos por tanteo, o busquen una expresión más elegante, si ustedes quieren, y fue 21.000 metros cúbicos, pueden dar el dato con detalle después. Y dicen de dónde salió el primer número para el tanteo, porque supongo que el primer número para el tanteo no habrá sido 21.000 y no sé qué número o qué razonamiento usaron, pero probablemente fue también, siguieron algún razonamiento para empezar por un número, por ejemplo, del 23.000, que pudo ser el primer número. O sea, lo que habíamos hecho fue la primera instancia, como habíamos hecho en las simulaciones pasadas, viendo Lima y las existencias, o sea, la superficie, pero eso nos daba 30. ¿Qué IMA miraban? Y ahí, bueno, empezamos a tantear hasta que el 0,7 fue que nos dio 21 y ahí más o menos iba bien. ¿Pero qué IMA miraban, Ana? No, el máximo. Teniendo en cuenta la distribución de volúmenes iniciales. O sea, nos quedamos con el primer dato, no cómo se iba evolucionando a lo largo del tiempo, porque además no tiene mucho sentido eso. Y acá hay un asunto, después conversamos sobre una duda que nos planteó el grupo de Doris, y les hago una aclaración con respecto a Lima, de las plantaciones iniciales. El incremento medio anual de las plantaciones iniciales, o sea, estas que estamos viendo ahora en pantalla, que son el volumen dividido la edad de los rodales existentes al inicio, no es muy significativo, o sea, no representa nada en especial. Después volvemos sobre eso. En realidad, el primer número para la política de cosecha que yo creo que debieron usar es el que estuvimos conversando recién. La superficie total, o sea, el 80% para ustedes, el 80% de la superficie, dividido la rotación, 35 por el periodo,
y calculando el volumen por hectárea. Eso es lo que nosotros hemos llamado la posibilidad, superficie por incremento medio anual, es más o menos la cuenta que estaban haciendo, porque usted al dividir el volumen por 7, es lo que resulta, es el incremento medio anual en periodos, usando la edad o expresando la edad en periodos y no en año calendario, pero la cuenta da igual. Los 23.000, perdón, 23.000, ¿no? ¿23.000 dio esa cuenta? Sí, la de... Sí, la de la otra planilla. Sí. 23.000. Ese Sí. es el rendimiento sostenido al que ustedes pueden aspirar con el 80% de la tierra dedicada a la producción de madera con el régimen 1. Ese es el rendimiento sostenido a largo plazo. Ese es el rendimiento sostenido perpetuo al que ustedes pueden aspirar. Si pueden cosechar más o menos que eso durante la conversión, es lo que está condicionado por las existencias iniciales. No tanto por el incremento medio que acumularon las existencias iniciales, porque eso no tiene mucho sentido, es lo que dije hace un ratito, sino por las existencias que acumularon los rodales existentes al inicio del plan. Y por la cuenta que ustedes hacen, las existencias iniciales no pueden sostener los 23.000, ¿no? Corríjanme, los 23.000 metros cúbicos. Así que ustedes arrancarían un periodo de conversión en el cual entregan 21.000 metros cúbicos, haciendo regulación por volumen, y al cabo de 35 años, y con una pequeña discontinuidad, o no, ni siquiera hay una discontinuidad porque ustedes han dejado 81 hectáreas de los rodales viejos y han seguido cosechando, pero a partir del año 35 empiezan a cosechar 23.000, ¿sí? Suben 2.000 metros, en realidad, bueno, 2.000 por 5 sería, o 2.000 dividido 5, no sé cuál es la cuenta. A partir del año 35 empiezan a cosechar 23.000. Así que el rendimiento sostenido fue constante durante 35 años, pega un salto de 2.000 metros cúbicos y a partir de ahí es constante y la simulación que ustedes están haciendo demuestra que, no sé si, ¿cuánto nos pasamos? De 35 te habías pasado como a 150, no me acuerdo ahora. El bosque todavía no se ordena. Poné la otra planilla de nuevo, por favor. La del segundo periodo, lo que llamaste ahí segundo periodo. O eso, rodales regenerados. Llegaste hasta el año 140 y todavía no está ordenada, ¿verdad? Claro. Sí, recién acá apareciera que ya. Bueno. De todas formas, fíjate que ahí en ese periodo 185, recién están tendiendo a desaparecer, y probablemente le tome varios periodos más desaparecer a la clase edad 8, que es la que va declinando en superficie, de 18, 14, 12, 11, 9, 8, hasta que en el año 185 da 5. Eso nosotros lo observamos cuando estudiamos la regulación por volumen. Dijimos que tarda mucho tiempo en encontrar o en alcanzar el estado estable o el estado estacionario que caracteriza a estos sistemas dinámicos. Y el estado estacionario para ustedes va a ser 7 clases de edad con la superficie que calculaste en la columna O arriba, esa, 51,3. ¿Sí? No tiene mucho sentido que sigan la simulación más allá, porque cuando nosotros establecimos, acá viene una consideración que puede ser general para todo, un horizonte de planificación de 80 años, lo vemos como una recomendación, si ustedes quieren, de que el plan no debiera durar menos que eso, para ver las consecuencias a largo plazo. Si ustedes se quieren estirar un poco más, no estaría mal. De hecho, ustedes... Después en el informe hablamos hasta 135, más o menos. Por eso. Igual, porque si ustedes, acuérdense que la consigna era, este plan se lo van a mostrar a los responsables del campo, del campo Manuel Belgrano, campo anexo. Y si yo fuera el responsable del campo anexo,
Yo sé que si vos me entregas un plan que dice que vas a hacer ciertas cosechas en el año 100, eso no va a ocurrir. Estamos hablando de una planificación estratégica en la cual vos me mostrás las consecuencias a largo plazo de cierto nivel de cosecha y de cierta política de cosecha. ¿Sí? Las dos cosas. Y yo después lo que necesito, como responsable del campo, es saber qué voy a hacer en los primeros 2 periodos, no sé qué recomendación le hicimos en las consignas del plan, pero los 80 para ustedes son 2 rotaciones y un poco más. Es un tiempo más que suficiente, ¿sí? Para ver las consecuencias a largo plazo. Para otro grupo, los 80, el grupo que tiene una rotación de 50, 80 años ni siquiera son 2 rotaciones, es una rotación y media. Es un tiempo suficiente para ver las consecuencias a largo plazo, pero si también lo quieren estirar, lo pueden hacer. No era una consigna estricta, como ninguna de las consignas del plan era estricta. En rigor, les digo que nosotros lo que esperábamos que ocurriera con este escenario, y también con el 1, es que una vez que ustedes tuvieran, tomemos por ejemplo, estas 35 hectáreas plantadas en el año 0, que en el año 35 tienen 35 años de edad, ¿sí? Las que está señalando ahora Doris, señálalas. Las 35 de la clase de A7. Ahí. Una posibilidad era que ustedes dijeran, bueno, ¿para qué hago la silvicultura de los 35 años, que es la que yo estudié por separado como la mejor silvicultura posible para estas plantaciones? Y después, durante una cantidad, casi un siglo, me mantengo todavía cosechando rodales de, un siglo después de 35, me mantengo cosechando rodales de 40 y de 45. ¿Qué es lo que han privilegiado ahí? ¿Cosechar los rodales cuando tienen la edad óptima de cosecha o cosechar el volumen constante? En esta simulación ustedes privilegiaron cosechar el volumen constante y entiendo yo que no tienen nada de malo, sobre todo porque hicieron los cálculos bien, ajustando los rendimientos para la clase de edad 8 y 9, pero la otra alternativa que había en este momento era, bueno, a partir de este momento me cosecho 35 hectáreas porque cumplieron 35 años. Y en el periodo siguiente cosecho 34 hectáreas que cumplieron 35 años, o sea, en el año 40. Y en el año 45 cosecho 35 hectáreas. Claramente, esa política es una política de cosechar los rodales cuando tienen la edad óptima de cosecha. ¿Sí? Pero eso no da rendimiento sostenido. Ni en volumen ni en área lo pueden ver, porque el ritmo de cosecha es 35, 34, 35, 34, 30, no me acuerdo, no veo bien, 35 de nuevo, 52 y 56. Eso nunca se va a estabilizar, porque para estabilizar las cosechas hay que aplicar alguna de las dos políticas de cosecha de manera estricta, o por área o por volumen. Como cosechar los rodales cada vez que cumplen 35 años completamente, porque hemos determinado que la rotación óptima es la política de cosecha, eso nunca va a estabilizar el volumen. Así que esta política de cosecha es totalmente aceptable para lo que ustedes expresan, y lo único que tendrían es que explicarla bien, nada más. Pero lo que queremos nosotros es que ustedes entiendan las consecuencias de esto. Esta segunda versión, que yo estaba explicando, que no estabiliza, dejaría sin contestar qué hacer con las 81 hectáreas de la clase de edad 10. Eso tiene varias soluciones a la vez. Si yo voy a llegar con 81 hectáreas de la clase de edad 10 durante 7 periodos, y tal vez el 21 de ustedes, el 21, se podría haber incrementado un poquito, ¿verdad? O sea, los 21.000 metros cúbicos que cosecharon durante los primeros 35 años. Porque justamente llegar con un remanente de 81 hectáreas, que es como el 20% de 359, llegar con un remanente de superficie de los bosques iniciales, de los rodales iniciales, a los 35 años, indica que 21 fue menos que lo que se podía cosechar, o sea que podrían haber aumentado un poco el 21.
Pero esta solución que ofrecen acá en este momento no tiene nada de malo si la defienden bien en el término de que después están cosechando rodales a los 40 y a los 45, y explican bien, porque este es uno de los problemas de hacer coincidir la silvicultura con el manejo forestal. La silvicultura nos da una rotación óptima, ¿sí? Nos dice 35 años, y cuando yo quiero estabilizar las cosechas, si cosecho siempre a los 35 años, no puedo estabilizar las cosechas. Ese es el tema que tienen que entender cuando hacen un plan de estas características. Hacer una cosa te condiciona el desempeño de la otra. ¿Se entendió? Sí. Después teníamos otra pregunta sobre el BAM, pero no sé si algún otro grupo quiere preguntar. Entonces volvamos a la pregunta de Doris, ¿estás ahí? Sí, te veo, el grupo. Porque ayer les dejé una respuesta en el foro. Lo estamos leyendo y viendo otra vez el volumen de cosecha para bajarlo un toque, que se nos agota el bosque. Bien, pero no sé, si vos querés poner tu planilla, pues yo le pedí a Gastón que la mirara a la planilla que nos mandaron ayer, pues yo no puedo ver planillas en Excel todas las veces, todo el tiempo, me tengo que preparar, no tengo una computadora con Excel. Pero yo les adelanté igualmente la respuesta conceptual y es un poco lo que estábamos conversando recién, porque el grupo de Doris tiene, con un régimen diferente, una situación parecida. Porque esta situación es común para todos los grupos. Nosotros tenemos rodales creados antes de nuestra planificación, ¿sí? Que son las 450 hectáreas que nos encontramos, ya están plantadas, tienen una distribución de áreas por clase de edad, y estos rodales, por añadidura, todos han sido manejados con 1, 2, 3 raleos, de los cuales no tenemos registro. Creo que es algo que comentamos la vez pasada. Así que nosotros, en las consignas nuestras, estamos asumiendo como que llegamos a este bosque y lo único que sabemos de los rodales que nos encontramos es lo que nos muestran en este momento. Las existencias que tienen en este momento, el área basal que tienen en este momento, la edad que tienen en este momento, o sea, lo que podríamos haber determinado con un inventario forestal. Ese es nuestro supuesto de partida. Y acá entonces voy a retomar el tema del incremento medio que recién, cuando hablábamos de la planilla de Ana, yo les comentaba que íbamos a retomar. Ustedes pueden calcular el incremento medio, de los rodales que existen al inicio del plan. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen las existencias, ¿sí? Tienen las existencias y tienen la edad. Entonces ustedes saben que la fórmula del incremento medio anual es volumen total acumulado a lo largo de toda la vida, porque el incremento medio anual es solamente para rodales coetáneos, no aplica a rodales disetáneos, no hay tal cosa, como no tienen edad, no se puede hacer el cálculo. Pero en el caso de rodales coetáneos, el cálculo dice volumen total acumulado en toda la vida dividido la edad, o sea, dividido la cantidad de años que sea toda la vida. Ese es el incremento medio anual. Entonces ustedes lo podrían haber calculado para las 10, 13 clases de edad inicial que hayan previsto para representar los rodales que existen al inicio del plan. Ahora, la pregunta es conceptual, es ¿qué representa ese número? Porque cuando nosotros estudiamos el incremento medio anual, nos dicen, bueno, es el crecimiento promedio acumulado para toda la vida. ¿Sí? Y ustedes saben que el crecimiento depende de la calidad de sitio, depende de la edad, pero depende de la densidad también. Y que si los rodales fueron más densos, menos densos, el incremento medio anual lo va a reflejar. Si los rodales fueron raleados o no fueron raleados, el incremento medio lo va a reflejar. Y si los rodales fueron raleados más de una vez, también lo va a reflejar. Y también va a reflejar diferencias en los patrones de raleo. Si se ralearon pocas veces de manera suave o se ralearon, pocas veces de manera intensa o muchas veces de manera suave, todas esas
opciones de recorrido para llegar a la existencia actual, que nosotros es lo único que vemos en este momento, es algo que no podemos atrapar en el incremento medio calculado en este momento. Así que si yo agarro las existencias de un rodal viejo de 60 años, que tiene 20 metros cuadrados de área basal, o sea que claramente está, tiene una densidad baja para esa edad, y le calculo el incremento medio, a mí el incremento medio no me dice nada. No me dice nada, porque probablemente ese rodal llegó con 20 metros cuadrados de área basal porque lo ralearon 3 veces en los 60 años, o tal vez más, o no sé cuántas. Pero entonces, el incremento medio como indicador de qué? ¿Es el incremento medio calculado así, una medida correcta del crecimiento promedio acumulado por ese rodal a lo largo de toda su vida? No, porque nosotros no hemos perdido los crecimientos acumulados por las partes raleadas, por las fracciones raleadas, no las sabemos. Entonces no es un indicador de eso. Así que usar los incrementos medios en rodales de los cuales no conocemos su recorrido para llegar a la condición actual, debe hacerse con mucho cuidado. Eso si fueran silvicultores, siquiera. Ni siquiera empezamos a hablar de manejo. Estamos hablando del incremento medio como una buena medida del crecimiento con el cual están haciendo crecer un rodal a lo largo de toda su vida. Y usted sabe, como dijimos hace un ratito, que si lo intervengo de cierta manera, puedo acrecentar ese crecimiento, que es algo deseable que la silvicultura en general persigue, crecer más que menos. Así que si ustedes ven un rodal del cual desconocen por completo su historia, el incremento medio no les va a decir nada significativo. ¿Sí? Primera cuestión importante. Segunda cuestión, que también es conceptual con respecto a esos incrementos medios, estoy hablando de los incrementos medios de los rodales que existen al inicio del plan. La segunda cuestión conceptual es qué papel juega el incremento medio anual cuando nosotros lo usamos para calcular los niveles de cosecha. Cuando nosotros lo usamos para calcular los niveles de cosecha. Eso es algo que ayer le dejé en el grupo a Doris como aclaración. Por ahí no fue muy feliz porque cuando uno escribe necesita mucho espacio para escribir, así que lo voy a ampliar como idea. Nosotros llegamos al principio de nuestro curso a una relación fundamental, a una identidad, como diría un matemático, fundamental. Acuérdense que una igualdad en matemática a veces se llama identidad, o ellos le dicen identidad. Nosotros llegamos a una identidad fundamental que decía, era tan pavota que decía P, la posibilidad, era igual a la superficie por el incremento medio anual a una edad, a la edad del turno. ¿Sí? No era cualquier incremento medio anual, por el que el incremento medio anual se calcula siempre para una edad. Entonces nosotros llegamos a esa identidad, y esa identidad es realmente importante en nuestro contexto, porque con esa identidad es que nosotros dimensionamos los niveles de cosecha con los que vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo tentativo como el que hizo Ana, el grupo de Ana. Empezaron, no sé con qué número, pero ese era el número que tenían que usar para empezar los cálculos tentativos. Lo que les pido acá que recuerden cómo es que llegamos a esa fórmula de P igual a superficie por incremento medio anual del rodal que tiene la edad del turno. Esa fórmula nosotros la obtuvimos luego de un razonamiento. ¿Sí? Es una fórmula derivada de un razonamiento. Y el razonamiento estaba considerando un sistema forestal como los nuestros, donde los rodales están representados por clase de edad, y los procesos dinámicos que están representados son crecimiento, cosecha y regeneración. Así que nuestro sistema bosque manejado, que es una colección de rodales representados por sus edades, y los procesos dinámicos que están representados en nuestro sistema, en esa planilla de Excel que ustedes están usando, los procesos dinámicos que están representados son cosecha, crecimiento y regeneración. Cuando un rodal pasa de la clase edad 3 a la 4 del periodo 5 al 6, eso es crecimiento. Y todo lo que anotan en la columna 1 es regeneración. Así que ustedes están representando eso
y están controlando la cosecha en la otra punta de la planilla, así que los procesos dinámicos que están representados son esos tres. Ahora, la fórmula P igual a S por incremento medio anual está derivada de ese sistema en una condición particular, la de bosque normal. Esa identidad, P igual a S por incremento medio anual, requiere, para ser verdad, para ser una identidad, que estemos en presencia de un bosque normal, de un bosque ordenado. En cualquier otra situación, esa identidad no va a ser cierta y no va a tener sentido en muchos casos. No va a tener sentido. Porque esa situación está derivada de un sistema con tres procesos dinámicos representados y en una condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos nosotros después de todo lo que estudiamos? Es que cuando yo hago una política de regulación por volumen, voy a llegar a ese estado de equilibrio si las existencias iniciales me lo permiten. Acabamos de ver el ejemplo del grupo de Ana, en el que no es posible eso, según los cálculos de ellos. Yo agarro la fórmula P igual a S por I más T, y en I más T pongo el incremento medio anual de los rodales del bosque ordenado, no de los rodales del bosque inicial, de los cuales no sé nada. ¿Sí? Pongo el incremento medio anual de los rodales del bosque ordenado. Entonces pondría el número del volumen a los 35 dividido 35. ¿No es cierto? O dividido 35 dividido 5, perdón, que son las clases de edad. Multiplicado por 5 o dividiendo por 7, depende de lo que quieran considerar. Pero serían los 23.000 metros cúbicos, lo que resultarían de ese cálculo. Ese incremento medio anual no lo entrega ninguno de los rodales que tengo en el bosque, porque los que están ahora, todos tienen su propio incremento medio anual y ninguno es 23, el que resultaría en 23. No sé cuánto da el número. ¿Podés decirme el número, Ana? Así le ponemos nombre y apellido. ¿El incremento a los 35? Claro, del régimen 1. 12,9 nos dio Eso. Lima. 12,9 metros cúbicos. ¿Sí? 12,9 metros cúbicos. Ese es el incremento medio anual de la fracción cosechada, ¿no? Porque ese está calculado sin considerar los raleos, ¿no? Porque después los raleos se computan por separado, pero ese es el incremento medio anual de la fracción cosechada, es, para ponerle, para decirlo comunicativamente, 13 metros cúbicos, ¿verdad? 12,9. 13 metros cúbicos. Esos 13 metros cúbicos, ¿qué rodal los satisface? El rodal que tiene 35 años y que ha sido plantado según el régimen 1. Ningún otro rodal satisface eso. Entonces, el bosque va a entregar ese nivel de cosecha a largo plazo cuando todos los rodales se cosechen a los 35 años. Y ese volumen va a ser constante cuando además se coseche la misma superficie, o sea, cuando estemos en presencia de un bosque ordenado. Entonces ahí la fórmula va a ser verdad, todo lo que usamos nosotros para deducir esa fórmula. Porque cuando nosotros dedujimos esa fórmula, la dedujimos de definir la estructura del bosque normal, todas las clases de edad igualmente representadas en área, y como proceso dinámico dijimos, se cosecha el rodal más viejo completamente, se lo regenera completamente y todos crecen según la misma tabla de producción. De forma tal que cuando cualquier hectárea llega a los 35 años, acumuló hasta esa edad a razón de 13 metros cúbicos por hectárea por año. Eso sería para nuestro caso concreto. Ahora, ¿cuándo va a ser verdad eso? Cuando todo el bosque se coseche como se cosecha en el bosque normal. Y eso lo acaban de ver en la política de Ana, no ocurre ni en 185 años, de manera exacta. Ahora, la moraleja de la política que acaba de mostrar Ana es que no es necesario que el bosque esté ordenado para entregar el rendimiento sostenido. Esa es otra cosa que espero que hayan aprendido a lo largo de este curso, porque es una de las lecciones perdurables que tienen que llevarse de acá. No es la única forma, no es la única forma.
La forma que encontró Ana es una, o que el grupo de Ana, perdón, es una de las formas. Cosecharon menos que 23 porque las existencias iniciales no le permitían cosechar 23 desde el inicio, y a los 35 años incrementaron el nivel de cosecha de 21 a 23 porque las existencias iniciales habían cambiado desde el principio hasta el año 35. Al principio eran un desorden total, de toda clase de edad ausente, todas de distintas superficies, todas de distintas densidades, y al año 35 tienen 7 clases de edad. No es balanceada la estructura, pero es bastante balanceada en el sentido que están todas representadas, y tienen un residuo de 81 hectáreas para seguir cosechando de las clases de edad iniciales, que tienen mucha madera por hectárea en este caso, porque estas sí tienen mucha madera, porque no habían sido raleadas, son las más jóvenes cuando nosotros llegamos, y esas no estaban raleadas, así que van a tener mucha madera por hectárea, que les permite, dado que tienen otra composición de las existencias iniciales, y además seguro tienen otra cantidad de existencias iniciales, en el año 35 estoy hablando, ni siquiera estoy seguro que las existencias en el año 35 sean mayores que las existencias en el año 0, probablemente sean menores. Pero la calidad de esas existencias iniciales en el año 35, iniciales en el sentido de que de ahí para adelante son iniciales, le permiten aumentar el nivel de cosecha a 23, que es el rendimiento sostenido definitivo para este esquema. Es el 80% de la superficie, según la que ellos eligieron, con una silvicultura ajustada para dar 13 metros cúbicos por hectárea por año cuando se cosecha a los 35 años. ¿Cuándo lo van a lograr? En 2 siglos. ¿Sí? Pues ese es un poco el esquema. ¿Se puede lograr más rápido? Sí, hay formas. No es consigna para este ejercicio de ustedes ahora, en este momento, que hagan otro cálculo, pero se podría cambiar esa política de cosecha sin que pierda estos atributos esenciales de tener un rendimiento sostenido durante una cierta cantidad de años. O sea, esto que ustedes hacen en el año 35 tal vez lo podrían haber aumentado en el año 25 del plan. Pablo, discúlpame, ¿te puedo decir algo? Sí. O sea, todo lo que vos estás diciendo está buenísimo, pero yo creo que en mi grupo también estamos como un poco más atrasados que el grupo de las chicas. Entonces, como que tenemos la necesidad de traducir todo esto que estás diciendo a los números puntuales de nuestro grupo, para también tener todo el horizonte de planificación. Nosotros estamos todavía en la primera etapa de la simulación, no llegamos a simular el horizonte entero de planificación. Bien. Entonces es como que nos da así como una ansiedad por saber, uy, ¿qué nos pasará a nosotros? ¿Cuándo se nos ordena? O bueno, todo eso. Entonces, pero podemos organizarnos. Pablo, aparte, varios escribieron en el chat que prefieren trabajar en sus datos. Es para ir adelantando, porque si no, no vamos a llegar al martes que viene. Dale, armen los grupos.